Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Mónica Salazar, directora ejecutiva del Colectivo contra la Trata de Personas. Moni, bienvenida. Hola, buenas noches. Diana Correa, bienvenida, Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Buenas noches a todos. Y muchas gracias a Diana y a Rodri que en estas 2 semanas estuvieron aquí presentes. Rodri, ¿nos puedes ayudar con nuestras formas de contacto, por favor? Claro que sí, Leti. Las formas de contacto son en redes sociales, Twitter, @tudiputado JGATV o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y en nuestro correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodri. Y no olviden que al terminar continuamos con la programación con el licenciado Jorge Gaviño Embriz y su espacio de respuestas. Si tienen igual algún comentario que hacer en el Twitter que ya acaba de mencionarlo Rodri y que ahorita se me olvidó momentáneamente, le pueden mandar ahí un comentario, pregunta, lo que sea. Pero bueno, empezamos con el tema. Moni, tenemos propuestas de reforma a la ley contra la trata en nuestro país. Desde el colectivo, ¿hay alguna opinión, algún comentario, algún análisis que nos quieras compartir para empezar ahora sí que para arrancar? Pues miren, sí hay otra vez una iniciativa de reforma a la Ley General para prevenir, reprimir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. Desde el colectivo ha habido como varios comentarios al respecto porque la reforma del 2012 a comparación con la ley del 2007 sí vino a cambiar como muchas cosas. Vino a crear una ley general que estableció muchísimas acciones y que se volvió sumamente compleja de entender en su momento. Año y medio después que promuevan otra vez una iniciativa de reforma nos vuelve a meter en un sistema de tratar de entender qué cosas de la ley de la reforma del 2012 no funcionaron y qué se propone que cambien. Desde mi punto de vista, me parece que es muy positivo en algunos sentidos la iniciativa de reforma que se propone desde la Cámara de Senadores, desde la Comisión Especial contra la Trata. ¿Qué pasa? Hay dos cosas por las que hemos venido pugnando en el tema de trata desde 2007. Uno, los tipos penales y dos, las acciones concretas que se van a traducir en política pública. Desde la ley del 2007 se planeaba crear un programa contra la trata, un programa que en su momento quedó bastante incompleto y deficiente. Con la ley del 2012 se pretendió otorgar más facultades hacia la Comisión Intersecretarial para que pudiera tener un programa muchísimo más concreto y muchísimo más amplio en el sentido de que abarcara muchísimas otras acciones, no nada más campañas de prevención como campaña Corazón Azul o acciones de capacitación que todas las instancias de gobierno federal han venido desarrollando, sino acciones muchísimo más de impacto hacia la población. Y más específicas, ¿no? Exacto. Sin embargo, me parece que una de las grandes fallas en este país en materia de trata de personas es que seguimos trabajando en vamos a legislar la ley, vamos a establecer acciones desde la ley. A la gente actualmente en México no le interesa una reforma más, le interesa que haya un impacto verdadero en su vida y en su cotidianidad. Entonces regresamos al punto del 2006, cuando estábamos discutiendo qué tenía que contener una ley de trata, qué no tenía que contener, qué sí es trata, qué no es trata. ¿Qué pasa con la ley del 2012? La ley del 2012 nos mete en una situación sumamente compleja, en donde no se establecen claramente las acciones que se van a meter como trata de personas, es decir, qué delito es trata y qué son todas las demás acciones. Exacto. Esta iniciativa tampoco entra a fondo a ese análisis. Sí cambia algunas cosas, sí propone mejoras en algunos aspectos, pero no entra a ese análisis. Segunda cosa que hay que evidenciar o contemplar, la ley de víctimas. La ley de víctimas, un gran la tema. ley de trata, la ley de migración, la ley de trata, la ley de infancia o las iniciativas que se encuentran tanto en Cámara de Diputados como en Senado para establecer acciones para protección a la infancia. La Ley General de Acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley Federal del Trabajo y las reformas que sufrió. Entonces además, hay como demasiadas acciones complejas que no se están logrando transversalizar con el tema de trata y que no tenemos todavía una iniciativa general. Esto.
Y ahorita que estabas comentando en esta dificultad que ha habido de tener claros los conceptos, me viene a la mente lo que en algún momento creo que ya hemos comentado en otros espacios, Diana y Rodri. Para empezar, no se tiene, a nivel sociedad, no se tiene claro qué es la trata. Claro. O sea, ¿qué es la trata? Bueno, pueden ser muchas cosas, en muchos espacios, en muchos lugares del país, donde en realidad no ha llegado, no ha habido un impacto real de esas campañas, no ha habido un impacto real de las acciones realizadas, primero. Pero segundo, incluso las personas que manejan el tema de trata, que están participando o en talleres o en foros o en distintos lugares, de repente se manejan conceptos como si fueran iguales, un padrote a un tratante, y de ahí para varios ejemplos, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos un deficiente conocimiento en términos generales del fenómeno de la trata, pero ya en términos específicos de quienes deben de estar al frente de las acciones que se debieran de estar realizando, también se tiene un conocimiento deficiente. Es mi apreciación, no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que ese es un punto bastante interesante que en México, y me atrevo a decir en muchas partes del mundo, sin sonar comercial, está ocurriendo. Los conceptos no han sido aclarados, nunca se tropicalizaron. Acá ocurrió en México, nunca entendimos el concepto de un tratado internacional basado en la realidad mexicana, nunca lo quisimos enfocar o identificar con las diversas poblaciones, nunca lo quisimos realmente evidenciar desde una base de derechos humanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay temas, por ejemplo, la mendicidad, la servidumbre, que ni siquiera han sido abarcadas, porque no entendemos cómo, porque la realidad en México no es la misma realidad que Suiza. O que en India. O que en India, o que en China, entonces, cuando tú llegas y tratas de contextualizar algo a tu realidad, esa definición o ese concepto puede quedar muy amplio o muy angosto. Puede quedar, muy angosto. Lo que tú tienes que hacer es un diagnóstico de cómo lo voy a adecuar a mi realidad y a la gente a la que tengo que proteger. No tengo que criminalizar a todo el mundo y no tengo que ir por el mundo persiguiendo la trata de personas sin siquiera haberlo entendido. Entonces, ahí es una de las deficiencias. Pero la otra es que México toma esas definiciones y las vuelve tipos penales. Entonces, ese problema que en determinado momento era una almendra se vuelve una nuez. Y ahorita está el tamaño de una granada. Y de un coco. Entonces, de un coco. Lo vas haciendo gradual, en lugar de irlo reduciendo. Es que de repente todo es trata, y al ser todo trata, nada es trata. Es lo que voy a decir, o todo es trata o nada es trata. O también sucede como en algún lugar, que no quiero decir el nombre, pero es el DF, no. En donde pareciera que para algunas personas en algunos espacios, en realidad la mendicidad forzada no existe, en realidad el trabajo forzado tampoco existe, porque me parece porque no se tiene claro. Y ahorita que comentabas lo del diagnóstico, sí me gustaría que compartieras con nosotros, con nosotras, con Rodri y en general con quienes nos escuchan, lo que se ha detectado de estas fuentes de información. De repente leemos y es una nota muy espectacular la que se puede leer en periódicos, así, en México hay 7,000 niños y niñas que son explotadas diariamente, tal, no sé qué. Ok, perfecto. Pero la nota, o quien redacta la nota, no se toma la molestia de investigar, no nada más la fuente, sino de qué año es esa información que la fuente le está citando. ¿Nos puedes ampliar un poco, Moni, por favor? Yo creo que ahí hay como hay un vacío o un espacio de tiempo entre qué se consideraba trata, qué se consideraba otros delitos que no se habían conceptualizado como trata y qué eran el resto de las conductas que la gente ponía en otra bolsa y decía, sí es nefasto que esto suceda, pero no tengo cómo nombrarlo, denominarlo. Exacto, entonces lo que empezaron a hacer fue a identificar fenómenos similares y a conceptualizarlos dentro de esta caja que se llama trata.
Ejemplo, explotación sexual comercial infantil. Explotación sexual comercial infantil, el movimiento es un movimiento que empezó hace años, no nada más en México, en muchísimos países. ¿Qué pasó ahí? Que cuando se empezó a aterrizar Palermo, empezaron a meter todo lo que era explotación sexual comercial infantil ahí. Y todos decíamos, ok, tiene un encuadre con esa definición. Perfecto. El problema es cuando empiezan a meter abuso sexual infantil. Exacto. El problema es cuando empiezan a meter maltrato infantil los incluso. Niños y las niñas. Ajá. Exacto. Y es cuando dices, no, a ver, la trata de personas per se tiene un concepto extraído, si quieren, desde un instrumento internacional que no protege los derechos humanos. No, sí, pero está muy específicamente definido, valga la expresión. Exacto. ¿Y qué sucede? Que tú llegas a una realidad como la mexicana en donde no hay trabajo de investigación al respecto, entonces empiezas a identificar ciertos avances o ciertas investigaciones desde 1998, desde el 2000, desde el 2005, desde una visita del relator de Naciones Unidas para el tema de niñez, exacto, en donde visita Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, sí, y sacan una cifra a través de una antropóloga del CIESAS, si mal no recuerdo, que establece que hay entre 16,000 y 20,000 niñas y niños explotados sexualmente en este país, cifra que después toman y dicen es una cifra de trata. Ajá. Entonces de ahí tomamos un número. 2, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Con su reporte GTIP trató de medir toda la política pública y el impacto que los estados realizaban para combatir la trata, cosa que fue muy buena en texto. Exacto. Cuando lo traduces a la realidad, no nada más México, muchos países del globo estamos infartados en el sentido de, tú no puedes medir por más de 8 años una política transversal en el tema de trata con un parámetro tan cuadrado que no te permita producir números. Entonces, el Departamento de Estado empezó a hablar con 80,000 personas y acabó hablando de miles de millones. Perfecto, ok. ¿Qué pasa después? Llegamos a la realidad de organizaciones de la sociedad civil en este país que te hablan de cifras desde 200,000 hasta 500,000 de personas, nada más en explotación sexual, hasta 3.4 millones de niños en trabajo infantil que lo están considerando trata, hasta entonces la carencia de cifras y datos reales es lo que nos tiene en este mix totalmente. ¿Qué pasa? Que se hace un diagnóstico con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2009 sobre las situaciones de vulnerabilidad. Hace 5 años. Que seguimos citando hoy porque carecemos de información. Porque no hay uno nuevo. Porque los indicadores en ese momento nos parecían ideales. Ajá. Y ahora los vemos y decimos, bueno, estaban un poco cojos. Pero, ¿qué prefieres? ¿Un cojo a nada? Es un cojo. Sí, claro. Entonces, y después te enfocas a información o investigación que propone la Procuraduría General de la República y que se vuelve confidencial por 12 años. Entonces no puedes tener acceso a ese diagnóstico nacional y lo único que provocan es crear este pánico generalizado, porque si no puedes entrar a un diagnóstico por 12 años porque se vuelve confidencial, lo único que algo malo hay ahí. Claro. ¿Cuántas mafias hay en México? ¿Quiénes están operando? Exacto. ¿Cuántas personas están vinculadas? ¿Realmente impacta en el gobierno o el gobierno está afuera como espectador y por eso no está impactando ni realizando acciones concretas o están vinculados? O deja lugar a perspicacias así enormes. No, y a que la imaginación, sí, en todos los sentidos. Sí. Claro. ¿Qué pasa? Viene la Barra Americana de Abogados, hace una investigación en 7 estados, y hablo de esa investigación porque fui parte, 7 estados de 32, que se toma también que no puede ser necesariamente una muestra representativa, será simbólica pero no representativa. Exacto, fue simbólica en su momento. Nunca pretendimos hablar de la realidad de la trata de personas en este país, pretendimos hablar de las acciones que se estaban concretando en materia legal y el impacto que éstas tenían en políticas públicas y en la población. No era para que a través del informe de la Barra Americana entonces ahora tenemos que construir política pública así, En el 2009 no teníamos nada, llevábamos un año con la ley, sale el diagnóstico y dijimos, ok, establece ciertas líneas, establece el impacto no real, el impacto real o no tan fehaciente sobre la judicialización de casos, sobre la persecución. Establecemos ciertas cifras de investigaciones que hacemos con sociedad civil para ver cuántos casos llevaban, cuántas víctimas estaban identificadas en 7 estados. Entonces también lo empiezas a ver citado en todas las iniciativas, en todos los proyectos a nivel local, a nivel federal, y dices, ¿qué está pasando?
De ahí te brincas a un diagnóstico que se hace en el sexenio pasado, bajo la administración de Calderón, sobre que Segov le da recursos a Naciones Unidas, a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Sí. diagnóstico que no ha sido publicado. Y que anunciaron con bombo y platillos, Sí, nunca. prácticamente al final del sexenio, se me acuerdo perfecto, yo leí la nota, incluso se hizo un comentario de, bueno, lo hubieran dejado para el 1 de diciembre a las 8 de la mañana, ¿no? Porque anunciaron que estaban preparando el diagnóstico, que ya lo iban a publicar y tal, y estamos en febrero del 2014 y no tenemos noticia del No, diagnóstico. incluso se dijo que no se va. Y creo que no tendremos noticia de Pues eso. miren, en las mesas de trabajo que se hicieron para el programa nacional contra la trata de personas, se supone que se habló de que sí lo van a publicar. ¿Cómo, cuándo y dónde? No sabemos. Todavía estamos a la expectativa. ¿Qué pasa con ese diagnóstico? Otra vez te preguntas, ¿qué es lo que no podemos entender o qué no podemos saber? ¿O qué es lo que no nos... ¿Qué no es lo que convino? nosotros, ciudadanía, no estamos aún capacitados o capacitadas para entender? ¿O cómo? O no está tan bien hecho, o no se entiende tampoco la realidad mexicana. Ajá. Lo que sucede mucho en México es que seguimos hablando de explotación sexual, seguimos hablando de prostitución forzada y no forzada como si fuera trata, seguimos hablando de ciertos elementos que te dan mucha nota. Claro, que vende. Exacto. Que Pero no que te arroja reconocer. mucha luz de reflectores a eso, pero Pero en no realidad información. no refleja la gran realidad, que eso me encamina a la siguiente pregunta, o al siguiente planteamiento. En realidad, al día de hoy, y esto no es novedad, lo que nos llama la atención y lo que tenemos en distintos medios de información es un exceso de notas relacionadas con explotación sexual. Insisto, a mí me parece que es un exceso de notas, pero de repente está totalmente invisibilizado no nada más el delito de mendicidad forzada, sino también el de explotación laboral, que creo que ahí sí habría que hacer o hay que hacer consideraciones importantes, ¿no, Moni? Mira, yo creo que hay que hacer consideraciones importantes en establecer qué es trata, qué es explotación y qué es todo lo demás. Primera. Ok. Dos, ya que establezcamos qué es trata, vamos a poder decantar que no es trata. Claro. Si para trata con fines de prostitución forzada es difícil, para trata con fines laborales, Sí, no, Es más complicado porque todavía. la realidad mexicana es sumamente compleja, porque estamos hablando de más de 120 millones de personas en una situación donde más de la mitad de la población está en pobreza extrema. Ujú. Pues no te puedes poner a decir que vamos a defender los derechos laborales cuando a la gente lo que le importa es aunque comer. me explotes, claro. sí. ¿Cómo? Porque si no me explotas, porque voy a proteger mis derechos humanos y mis derechos laborales, Me muero de hambre. Exacto. Entonces, eso es una. La otra, es sumamente complejo identificar un caso de trabajo forzado en este país, por los elementos mínimos en la forma en la que se desarrolla el trabajo en este país. Claro. Casi nadie tiene una jornada en donde te puedas ir a la hora de la comida, echar una corrida, comer con tu familia, regresar a tu casa. O sea, eso pasa en países en otras partes del mundo. Nórdicos, básicamente. Pues Australia. Hay tres. Sí, o sea. En donde la realidad te lo permite. Aquí son las 6 de la tarde y tu jornada laboral empieza. Ujú. Sí. ¿Y por qué empieza? Porque a veces prefieres quedarte en la oficina que aventarte 3 horas en el periférico o en las calles de esta ciudad. La otra es el sistema laboral permite esa porosidad en este país. Claro. No, y lo promueve. Exacto, lo Sí. fomenta. Lo como fomenta, tal. sí. Claro, entonces vamos a poner un caso en donde tú identificas una situación de explotación que tiene tintes de trata en campos agrícolas. Ujú. Ajá, ¿qué vas a hacer con 300 personas que te encuentres ahí? Sí. ¿Te las vas a llevar a un albergue? Esa gente ya ha pasado. Te los vas a llevar a un albergue. ¿A cuál albergue si no hay para ese tipo de población? Van a inventar uno en el Zócalo, yo creo. Bueno, ándale, sí. Galerones. O en el Monumento a la Revolución. Exacto, es que esa es la realidad. Entonces, y mira que no hemos hablado en este país sobre temas como la pesca. Que no Exacto. puedo Sí. jurar que vamos a encontrar casos de trata para aventar para arriba. Minería. Minería.
basureros y trabajo con químicos, por ejemplo. También. O sea, hay una gama, esta es la parte que a mí me llama mucho la atención. Tenemos fiscalías porque la ley del 2012 permitió la proliferación de fiscalías contra la trata en el país, que se están abocando a cerrar centros nocturnos, a perseguir la prostitución sin establecer una línea de identificación sobre la prostitución forzada Y no forzada. Pero entonces tienes casos bien evidentes de trata y no sabes cómo abordarlos. Pero es que de entrada no reconoces que eso es trata. Porque te conviene. Claro. Porque ¿por qué me voy a ir? Es mejor que yo cierre un changarro y me vaya por la ley de extinción de dominio y deje a 40 mujeres sin trabajo y me lleve a garroteros, meseros y limpiadores a que tengan una situación jurídica que no entiendo cuál es todavía, pero como totalmente presuntos cuestionable, responsables, vinculados, no lo sé, a meterme con un particular que probablemente le vende ese producto a una gran empresa, tal vez transnacional. Claro. Y meterme en una bronca de dejar sin trabajo a 500 personas. Entonces, sin trabajo y estamos sin hablando, atención. claro. Sí. Y en esta nueva ley quedaron olvidados de nuevo todas estas ramificaciones de la trata o ya se incluyeron. En esta iniciativa de ley que se promueve este año, 2014, no se tocan los tipos penales como tal, es decir, todavía hay ahí como una sobreposición de algunos tipos, pero se establecen acciones en donde va a ser un poco más fácil identificar situaciones de trata, principalmente vinculado a la mendicidad forzada, a la servidumbre forzada y de alguna forma al trabajo forzado, si lo logras entender mucho más. Hay posturas de organizaciones de la sociedad civil que actualmente te dicen que esa iniciativa no va a perseguir el trabajo forzado. Yo no sé todavía cómo lo están viendo y hace falta como un poco más de debate en ese aspecto. Lo que esta ley sí sigue contemplando es esa persecución hacia la prostitución sin que el Estado, que es el responsable, haya tenido la oportunidad de... Mira, deja la postura, que llevamos peleando con ellos más de 8 años. Tengan una postura, o sea, prohíban la prostitución, pero no la persigan. O por lo menos ya prohibiéndola vamos a saber cómo establecer ciertas acciones de protección. Exacto. Pero no puedes andar en esa ambigüedad. La cosa es que más allá de la postura está esta carga moral dentro de esa ley de no poder concebir que una mujer y un hombre se puedan dedicar al trabajo sexual sin que medie una persona que los esté explotando o sin que medie una situación de trata. Y te lo voy a poner así de fácil. Sí. Hay acciones mucho más contempladas en otras esferas. No estoy hablando de Polanco, no estoy hablando de Lanzures, no estoy hablando de la Cuauhtémoc, no. Estoy hablando de zonas en este país en donde puedes comprar todavía mujeres extranjeras sin que nadie haga nada. Entonces, ¿cómo es posible que nada más proviene de la prostitución quieran reducir ese impacto? Y es muy fácil, tú entras a un centro nocturno y tienes que hacer un ejercicio de identificación, un ejercicio de detección adecuado. Cuando hay otros casos que son muchísimo más evidentes, porque en estos casos que se vuelven más complejos, que sí tendría una interacción vinculada a delincuencia organizada, que sí tendrían que incautar bienes, que sí tendrían que meterse a lavado de dinero, que sí tendrían que buscar delitos de cuello blanco, porque ahí no. Y la ley lo sigue permitiendo. Entonces es algo que por rumores se dice que el año que entra otra vez lo van a querer modificar. Entonces vamos a estar así anualmente queriendo cambiarle algo a esa ley. Y eso lo único que se traduce, y el mensaje que mandamos constantemente es, no tenemos idea de exacto. No tenemos idea de qué se trata, la trata. ¿Tú ibas a comentar algo, Diana? Ok, porque sí, insisto en el asunto del diagnóstico, que ahorita se está trabajando en un programa nacional contra la trata, y sí se pueden tener ideas muy brillantes, ideas muy precisas, ideas otras no tan brillantes, a lo mejor no tan precisas, como sea, pero siguen siendo ideas, sigue siendo basado en una experiencia de una atención a un grupo determinado que, insisto, será simbólico, no representativo, pero en realidad no se tiene un diagnóstico que nos permita tener una idea clara de en qué situación está nuestro país.
lo que me lleva a pensar en la cantidad de notas que han salido, que si Puebla, que si Morelos, que si Guerrero, que si Chiapas es el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar, y lo anuncian y qué barbaridad, y entonces los ojos se centran en los estados en que ahora ocupa el primer lugar, y a mí me sorprende esa rapidez y esa facilidad con la que de una semana para otra una entidad federativa desbanca a otra en ser el primer lugar en trata de personas en el país, sin que se sepa de dónde están sacando ese número, trata de personas, con qué fines es el primer lugar, o con todas las modalidades ya están previstas, o cómo, ¿no? ¿Qué población está vinculada? ¿Quiénes son los tratantes o el tipo de tratante que existe? A ver, no todos los tratantes vienen de Tlaxcala. Sí, no. Aparte, sí, por Dios. No. No todos los tratantes son para fines de explotación sexual. Tampoco. ¿Sí? No todos son niñas y mujeres. Además, no. Hay población en situación muy vulnerable, personas con discapacidad, personas indígenas, niños para pornografía, mujeres para prostitución forzada, hombres como mano de obra. Entonces, el no tener claridad es sumamente violento salir al mundo y decir, Vallarta es el primer lugar de pornografía infantil, Ajá. Acapulco es el primer lugar de turismo sexual, Ajá. Tijuana es, a ver, espérense, Tlaxcala reproduce Todo. padrotes, todos quieren ser padrotes. Pues, Sí. pues, sí, o sea, a ver, si hay una realidad de muchas de esas cosas, sí, pero ni podemos generalizar por estados, ni podemos establecer que cada estado se va a focalizar en una acción. Se mezclan, estas cosas se mezclan. Ni podemos establecer que todos los table dances que hay en este país sean formados por víctimas de trata, ni podemos establecer, no podemos establecer qué mafias trabajan en México. O sea, O a lo mejor sí está establecido, pero no lo conocemos. Exacto. Y sociedad civil puede llegar a tener casos, llegamos a tener casos vinculados con mafia y te vas haciendo como una Un idea. panorama se te va Y formando. vas viendo ciertos vínculos con gobiernos e instituciones privadas y te vas haciendo otra idea. Y poco a poco, pero no tenemos la voz cantante en el mundo. Sí. No sabemos qué está pasando. No, perdón, a ti te dije sí, acá dije no, fue lo que quise decir, creo que te confundí un poco, pero sí, efectivamente, sí creo que es muy importante hacer énfasis en esta cuestión, en que no tenemos una idea clara, precisa, informada, sí, ahora sí que, perdón, pero no tenemos los pelos de la burra en la mano como para decir, hay 270,000 niños y niñas que están siendo explotados sexualmente desde hace 2 años. No podemos decirlo, no podemos aventurarnos a dar una cifra así, porque no tenemos información que la respalde. Y quien lo diga así, está basando su afirmación o en una suposición, o a lo mejor echándole cuentas en el diagnóstico que le dio de hace 10 años, entonces calcula la media, no sé. El trabajo cotidiano que hagan, tratando de potencializar y sacar datos estadísticos. Exacto, ajá. Pero es muy arriesgado desde mi muy particular punto de vista a aventurarte a establecer una cifra de casi 12 millones de personas en este país en situación de drogas. Para mí es increíble. ¿En serio? Sí, porque no sé, bueno, desde mi punto de vista creo que bien pudiera ser que en lugar de 12 millones se trate de 22 millones y no lo sabemos, o a lo mejor en lugar de 12 millones se trata de 9.824.920, tampoco lo sabemos. Ni sería el fin último, pero sí claro, es necesario saberlo. Exacto. ¿Alguna pregunta o comentario final que quieras plantear, Diana? Coincido completamente con lo que están diciendo. Empieza porque no sabemos qué es la trata, porque mucha gente no sabe, y cuando dicen es que hay que ponerle un alto a la trata, y automáticamente piensan en explotación sexual. Automáticamente, ¿no? De mujeres, además. Mujeres o niñas. Que no, o sea, otra vez, y lo hemos dicho muchas veces, no es que no sea un problema, no es que sea grave, y no es que sea grave, es que tendríamos que voltear a ver todo lo demás, porque entonces cuando nada más pensamos que eso es la trata, invisibilizamos
completamente a todas las demás víctimas. Y entonces, pues aunque no las demos de, pues es que pobrecitas, y entonces, pues sí, pero ¿y qué pasa con todos los demás, no? Entonces sí, me parece que lo primero sería que nos pusiéramos de acuerdo en qué es la trata y qué no es la trata. Y entonces ahí sí empezar a ver, bueno, cuántos somos, cuántos están, cuántos no deberían de estar aquí. Y bueno, retomando lo que tú decías, sí, no todo es de Tlaxcala, ¿no? Sí. O sea, y no no los tratantes, no todos son hombres. Además. Y no todos los usos y costumbres están vinculados a la trata. Claro, o sea, ¿sabes? O sea, muchísimos mitos. Deberíamos de ser así como los mitos que... Sí, ¿no? Rompiendo mitos de... realidades de la sí, trata. porque igual, ahorita que dijiste usos y costumbres, también no todos los usos y costumbres de nuestro país permiten el matrimonio infantil, no todos los usos y costumbres de nuestro país permiten la violación. O sea, en realidad sí se ha me parece como satanizado mucho algunos términos, algunos conceptos y algunas acciones que no tendría razón de ser. Moni, ¿alguna cuestión, actividad futura pendiente que tenga el colectivo que nos puedas compartir o alguna última reflexión que quieras hacer? O las dos. ¿O las dos? No te limitamos. Actividades que vayamos a realizar este año va a ser un evento más o menos por septiembre en un estado de la República. Si quieren tener acceso a la página del colectivo o a las páginas de los miembros, ahí va a estar especificado el lugar, día y motivo. Y reflexión final, yo creo que tienen mucha razón, deberían de hacer un programa sobre mitos y realidades de la trata y cómo se ha tergiversado el tema de trata en México. Porque afortunada o lamentablemente México es un país que muchos otros países han seguido en el tema y que actualmente ha permeado en cómo se está aplicando o cómo se está teniendo acceso a justicia en casos de trata. Entonces creo que sí es un momento de reflexión y de decir, no importa, o sea, 5 años haciendo burradas a todos nos puede pasar. Claro. Tal vez no 5 años, pero creo que a lo mejor ahorita, como 18. Exacto. Pero ahorita podemos poner todavía en tela de juicio las acciones que este gobierno vaya a realizar y creo que sí podemos incidir. Y reflexión final es, no se crean todo lo que leen, no se crean todo lo que escuchan, no se crean todo lo que aquí decimos. Vayan por ustedes mismas y mismos, lean, investiguen, infórmense y tengan un concepto y un criterio de esto y debatamos. Sí, no puedo sino sumarme a tus palabras porque sí es cierto, aquí hacemos un esfuerzo por presentar no nada más a las personas y asociaciones que están realizando un trabajo serio, y hemos invitado a muchísimas más de las que han estado aquí, algunas por cuestiones de agenda o por distintas razones no han podido estar. Es un espacio abierto a la participación, sí, claro, pero además el trabajo que hacemos tanto en redes sociales y aquí mismo en el programa o en el otro programa es pasar información lo que vemos que es lo más serio, lo más, no tan improvisado y esto, ¿no? Sin embargo, así como he cometido muchos errores en distintas cosas y tengo un amigo que dice que quien no trabaja no se equivoca, pues igual, no estamos exentos ni exentas de cometer algún error precisamente en la información. Entonces, creo que el punto aquí es justo lo que dices tú, Moni, cuestionar todo lo que vemos, lo que escuchamos, cuestionárnoslo. Es muy cómodo y muy sencillo creerse todo lo que vemos o creerse todo lo que escuchamos, porque eso no implica ningún trabajo de reflexión, ningún trabajo cognitivo, nada. Entonces, creo que el reto y lo interesante es justo en ponerle a talachar la mente y decir, bueno, pues aquí me lo creo o no me lo creo. Pues muchas gracias, Moni, la verdad es que siempre es un placer aquí escucharte. Sí, venir para mí. No, muchas gracias y pues sí, ya que organicemos bien el asunto de mitos y realidades de la trata, te vamos a invitar nuevamente para que nos hables de los mitos y de las realidades también.
Diana, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Rodri, muchas gracias. ¿Nuestras formas de contacto? Formas de contacto en Twitter, @tudiputadojgatv o @rostrosdelatrata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias. Moni, en serio, muchas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. De todo el colectivo, por supuesto. A ustedes. Y no se pierdan a continuación el programa de respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz. El próximo jueves tendremos una asociación también que trabaja en el tema, es Fundación Camino a Casa. Entonces, si quieren adelantar preguntas o comentarios para tenerlo aquí a nuestra invitada que va a estar, con todo gusto les esperamos. Hasta luego, buenas noches.